Hoy estoy en Cluj, una ciudad que sobre el papel no debería ser demasiado importante, ya que no es capital, no tiene mar, no es especialmente turística. Vamos, que no es el sitio al que vienes porque sí. Normalmente la gente llega aquí porque el vuelo era barato. Y aún así es una de las ciudades que más está creciendo de Europa del Este. Así que la pregunta es bastante simple. ¿Qué ha pasado aquí para que la ciudad acabe convirtiéndose en uno de los puntos clave del país? Y la respuesta no está en una cosa concreta. Está en todo lo que ha pasado aquí antes. Si te quedas, te lo cuento mientras te enseño la ciudad. Y sí, también habrá que comer. Que 2 días aquí pasando hambre tampoco es plan. Pero eso será en otro vídeo. Bienvenidos a Cluj-Napoca. Esto es la Piata Unirii, el corazón de Cluj-Napoca. Hoy Cluj, en el pasado Napoca, o Aurelia Napoca. Una ciudad que hoy es Rumanía, pero hace 4 días no lo era. Para comenzar a contarte esta historia, solo necesito cambiar una letra. Así que antes de hablar de rumanos, hablemos de romanos. Todo esto era Dacia, sí, como la marca de coches. Dacia era un territorio enorme que ocupaba lo que hoy es Rumanía y territorios cercanos. No era una aldea perdida, era una región rica, organizada y sobre todo estratégica. ¿Por qué estratégica? Pues porque estaba en el límite del mundo romano. Era una zona que separaba Europa central de la del este. Era un punto de paso, de control y además tenía una cosa que Roma valoraba más que cualquier otra: oro. Y cuando Roma olía oro, no mandaba una carta, mandaba legiones. Por eso en el año 106, el emperador Trajano decide conquistarla. Y en ese momento es cuando aparece Napoca, lo que hoy es Cluj. Pero ojo, que esto es importante. Napoca no era un campamento perdido, tenía estatus de municipium, una ciudad con derechos dentro del imperio. Incluso más adelante fue colonia, es decir, una especie de mini Roma dentro del imperio romano. Y aquí no había solo soldados, había comercio, administración y vida organizada en general. Roma no levantaba las ciudades al azar, las colocaba donde les interesaba controlar el territorio y asegurar las rutas. Y este punto era clave, hasta que un par de siglos después el imperio empieza a debilitarse y se van retirando de la zona. Pero no porque deje de importar, sino porque ya no pueden sostenerlo todo. Y aquí es donde la historia cambia, porque la ciudad no desaparece, pero sí se transforma. Napoca pasó a llamarse Claustrum Cluj, que significa fortaleza cerrada, ya que todo esto está rodeado de montañas que encierran la ciudad. Y durante siglos por aquí pasó de todo: germanos, eslavos y más adelante llegan los magiares, que son el origen de la Hungría actual. Y ahí es donde esto empieza a cambiar de verdad, porque la zona pasa a formar parte del reino de Hungría y Cluj pasa a llamarse Kolozsvár. Y allí comienza a desarrollarse dentro de ese mundo y comienza a alejarse de lo romano. Pero no lo hacen solos, aquí aparece otro actor clave: los sajones. Colonos de origen alemán que llegan para algo muy concreto: desarrollar ciudades, activar comercio y organizar territorios. Y aquí, en la Piata Unirii, o en las zonas colindantes, se ve. Todo lo que hay aquí, la escala, los edificios, la forma de las plazas del centro, todo responde a esa etapa en la que la ciudad empieza a estructurarse de verdad. Y así, Cluj ganó peso. Durante siglos fue una ciudad importante dentro del mundo húngaro. Para entenderlo de alguna forma, nunca fue capital de un país, pero sí que fue la capital no oficial de Transilvania. ¿Y por qué digo no oficial? Pues porque Transilvania ni siquiera tenía ni tiene una capital fija. Durante siglos, ciudades como Alba Iulia o Sibiu han ejercido ese papel político, pero Cluj tenía otro rol. Era uno de los centros urbanos más importantes de la época y era el sitio en el que pasaban las cosas. De hecho, uno de los personajes más relevantes de esa época nació aquí. Concretamente en esta Casa Blanca que tengo aquí detrás. Matías Corvino o Matías Corvinus, el que fuera rey de Hungría y Croacia, nació aquí. De hecho, si vas a Budapest seguro que ves mucha simbología relacionada con el cuervo. De hecho, en el castillo, si no recuerdo mal, hay un cuervo con un anillo, ya que es la imagen que sale en el escudo de armas de este hombre, o de la familia de este hombre, y de ahí el apelativo Corvinus. Y su estatua está aquí, justo en el centro, en el corazón de la Piata Unirii, lo que es la plaza principal de esta ciudad. Y esto no está aquí por casualidad o porque alguien se lo olvidara. Está aquí porque cuando esto
formaba parte del Reino de Hungría, esta ciudad tenía especial relevancia. Y esto también se ve en la arquitectura, porque justo aquí detrás tenemos a la St. Michael Church, o la Catedral o Iglesia de San Miguel, que al igual que la Casa de Corvino, no tiene nada que ver con lo que ves en otras partes de Rumanía, ya que esto es gótico centroeuropeo. Y esto es otra influencia que explica por qué esta ciudad no encaja con la idea típica que tienes del país. Hasta ahora todo parece bastante claro. Roma llega y construye. Después esto cambia de manos y se convierte en una ciudad importante dentro del Imperio húngaro. Pero aquí es donde la cosa se complica, porque ese control húngaro no es continuo. Durante más de un siglo tras la expansión del Imperio otomano, esta región deja de estar bajo control directo húngaro. Transilvania pasa a ser un territorio autónomo, pero bajo influencia otomana. Y eso rompe la continuidad, porque cuando el control cambia, también cambian las dinámicas dentro de la ciudad. Y a partir de ahí, Cluj ya no es solo una ciudad que cambia de dueño, es una ciudad donde empieza a convivir gente que no es exactamente la misma. Por un lado población húngara, por otro lado población rumana. Dos culturas distintas, dos lenguas distintas y dos formas de entender el mismo sitio. Y durante mucho tiempo no están al mismo nivel porque dentro del Reino de Hungría la élite es húngara, la administración es húngara, la cultura dominante húngara y todo gira alrededor de eso. Y esto no es una cuestión cultural, también es estructural. Y esto que veis aquí detrás es el Tailor's Bastion, en rumano algo más complicado, en español el bastión de los sastres. Y esto es parte de la muralla de la ciudad, porque en esa época la defensa de la ciudad no dependía de un ejército profesional, sino de los gremios. Cada oficio se encargaba de defender un tramo, y este era el de los sastres. Pero tener en cuenta que esos gremios no representaban a toda la población. Estaban formados por población urbana con derechos dentro de la ciudad. Mayoritariamente eran húngaros y sajones. La población rumana muchas veces quedaba fuera de esa estructura y eso cambia completamente la foto. Porque no es que dos culturas distintas convivieran en la misma ciudad, es que no participaban igual en cómo funcionaba la ciudad. Así que cuando hablamos de húngaros y rumanos en un mismo sitio, no hablamos de una convivencia en igualdad. Hablamos de una ciudad en la que unos formaban parte de la estructura de poder y otros quedaban al margen. ¿Es una ciudad compartida? Sí, pero esa posición a veces estuvo equilibrada y otras veces no tanto. Y esto genera algo interesante, y es que, dependiendo a quién le preguntes, esta ciudad tiene una historia totalmente distinta. Porque para unos es una ciudad húngara histórica y para otros es una ciudad rumana que ha acabado imponiéndose. Y las dos cosas son verdad, porque Cluj no se ha construido de forma limpia, se ha construido con capas, pero también con fricción. Y esa tensión es parte de lo que ves hoy, aunque no sea evidente a primera vista. Y todo esto cambia de golpe en el siglo XX, después de siglos en el mundo húngaro. Cluj deja de ser húngara. Tras la Primera Guerra Mundial y la desintegración del Imperio Austrohúngaro, Transilvania pasa a formar parte de Rumanía. Y eso no es un cambio simbólico, es un cambio total, ya que es una nueva identidad, una nueva administración, un nuevo país. Y de repente una ciudad en la que la élite había sido mayoritariamente húngara pasa a formar parte de un estado rumano. Y eso genera un reajuste completo. Lo que antes era dominante deja de serlo y lo que estaba al margen comienza a ganar peso. Pero este cambio no es limpio porque la población no desaparece de golpe. Los húngaros siguen aquí y los rumanos también, pero cambia quien manda. Y eso genera una serie de tensiones que no se resuelven de un día para otro. De hecho, durante el siglo XX la ciudad vuelve a cambiar de manos varias veces. Durante la Segunda Guerra Mundial vuelve el control húngaro y después vuelve Rumanía. Y esto se convierte en un ir y venir. Y eso deja marca porque no estás cambiando solo fronteras. Estás cambiando quién tiene el control en una ciudad que ya de por sí era compleja. Y eso se empieza a notar también en lo que se construye. Por ejemplo, estamos en la plaza de Abraham Iancu, que es este señor que hay aquí arriba. Bueno, esto es una estatua de él ya no está. Que es el líder de la Revolución Rumana, Revolución Transilvana de 1848. Y que este señor esté aquí no es casualidad tampoco. Y en la misma plaza de Abraham Iancu, justo detrás de la estatua, aquí la tenéis. La Catedral Ortodoxa de Cluj-Napoca. Esto no está aquí por casualidad tampoco.
¿Es arquitectura? Sí, pero con mensaje. Es una forma de decir, ahora esto es Rumanía. Y aquí es donde Cluj deja de ser una ciudad con una historia compartida y pasa a ser una ciudad con una historia que se redefine. Y cuando parece que la ciudad ya ha cambiado lo suficiente, pues va y llega otro giro, el comunismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rumanía entra en la órbita soviética y esto pasa a funcionar de una manera totalmente distinta. Y aquí ya no importa tanto si eres húngaro o eres rumano. Aquí lo que importa es otra cosa, el control del Estado. Durante el régimen de Nicolae Ceausescu, aquí deja de importar la identidad. Aquí lo que importa ahora es la planificación, la producción y la uniformidad. Y eso se traduce directamente en la ciudad y aparecen barrios enteros como este. Bloques construidos rápido, todos parecidos, pensados para meter mucha gente en poco espacio, sin ornamento, sin identidad visible, funcionales. La idea era simple. Todos iguales, todo controlado. Y aquí es donde Cluj cambia otra vez, porque después de siglos de capas culturales, estilos distintos y tensiones, todo esto se aplana de golpe. Pero hay algo importante, esto no sustituye lo anterior, porque el centro sigue ahí y la historia sigue ahí. Pero ahora convive con algo completamente distinto, y eso crea una de las imágenes más claras de esta ciudad. Para que lo veáis, estamos aquí, pleno comunismo, y coges el trípode, simplemente andas, nada, 3 pasos, y de repente tienes un spot totalmente distinto. Atrás se ve el centro histórico, otra época distinta, solo dándole la vuelta a la cámara. Vaya con el viento. Esta iglesia está en construcción, es nueva, no es de esa época, pero al fondo, no sé si veis, la cúpula de la iglesia ortodoxa. Eso es otro periodo totalmente distinto al comunismo. Es otro sistema, otra época, sin haber salido del mismo sitio. Y para que veáis lo que os digo nuevamente, aquí se ve la iglesia ortodoxa que os he enseñado antes, la cúpula, se ve ahí arriba, con la cruz. Y si movemos un poquito el trípode hacia ese lado, ahí detrás vemos el bastión de los sastres, es decir, la muralla medieval de la ciudad. Y si giro el trípode hacia donde estábamos antes, no sé si lo veréis, por aquí, lo que sale por la esquina son los bloques comunistas que os enseñaba antes, y ahí empiezan todos esos barrios. Por lo que en escasos metros tenemos 3 etapas distintas de la ciudad. Y por cierto, fue Ceausescu el que añadió Napoca a Cluj para resaltar el origen romano de la ciudad. Después del comunismo esto no cambia de la noche a la mañana, de hecho la mayoría de ciudades de Rumanía se quedan paradas, pero Cluj no. Esto no es Rumanía típica, es como una versión adelantada, como si fueran los rumanos del futuro. ¿Y por qué aquí pasa todo esto? Pues primero por la base que ya tenían. Aquí detrás tenéis la Universidad de Babeș-Bolyai, no sé si lo digo bien, aquí lo dejo. Es la universidad más grande de Rumanía y no es solo una universidad grande, es que además hay 10 universidades más en esta ciudad, con sus respectivas facultades cada una, obviamente. Entre todas las universidades de la ciudad aquí hay unos 80.000 estudiantes universitarios y en una ciudad de 300.000 habitantes eso lo cambia todo, porque eso significa una cosa, gente formada. Segundo por ubicación, Cluj está más cerca de Europa Central que otras ciudades del país y eso la convierte en una opción mejor conectada y por lo tanto más atractiva para empresas que quieran entrar en Europa del Este. Y tercero, por coste. Durante años aquí hubo mano de obra cualificada mucho más barata que en Europa Occidental. Así que el combo es bastante claro. Talento, coste bajo y buena ubicación. Y eso atrae empresas, sobre todo tecnológicas. Porque no necesitaban fábricas, necesitan gente preparada y a partir de ahí es cuando la ciudad cambia. Suben los salarios, sube el precio de la vivienda, aquí tenemos el precio de vivienda más elevado de toda Rumanía y eso también cambia el tipo de gente que vive aquí. Por un lado tienes una ciudad muy joven, estudiantes, perfiles tecnológicos, gente que trabaja en remoto, es decir, personas que han llegado aquí en los últimos años. Y por otro lado tienes a la ciudad de siempre, gente que vivió el comunismo, gente que vio como esto era una cosa completamente distinta a la que es hoy y no necesariamente estas personas se han movido al mismo ritmo. Y eso convive en el mismo sitio, sin mezclarse del todo, sin tener un conflicto abierto todavía, pero tampoco es la misma ciudad para todos. Cluj es lo más parecido a una mezcla entre Barcelona por su ambiente joven, Berlín por su ambiente tech y Europa del Este por su pasado y por la forma en la que está construida. Aunque hoy es más segura que Barcelona o Berlín, de hecho cualquier ciudad de Europa del Este es más segura. Y de hecho, si esto fuera Barcelona, el lema de la ciudad podría ser Més que un Cluj.
perdón. Y también aparecen zonas nuevas, como esto que tengo aquí detrás. Esto es el Julius Mall, un gran centro comercial aquí en la ciudad de Cluj, pero que no solo tiene tiendas o locales de ocio, también tiene oficinas, que es algo muy característico de estas ciudades que crecen rápido. Cogen una zona en la que no había nada y ¡pum! De repente tienes de todo. Aquí detrás del Julius Mall tenemos hoteles, residencias de estudiantes, hay edificios de oficinas en todos los alrededores, también hay campos para practicar diferentes deportes en la parte de atrás. Y lo que está haciendo esto es que convierte la ciudad en una especie de campus universitario gigante, donde también luego estos estudiantes van a quedarse a trabajar. Y este crecimiento no solo se refleja aquí, también en otros puntos de la ciudad. ¿Ves este crecimiento de infraestructuras? A unos 4 kilómetros de donde estamos ahora, dirección opuesta, encontramos el BT Arena, que es el pabellón de deportes, justo al lado del Cluj Arena, que es el estadio de fútbol. Y en la zona de los alrededores de este estadio también tenemos un poco más de lo mismo. Y al final, toda esta infraestructura nueva, inversión pública, es característico de ciudades que se están posicionando dentro de un país. Pero esto no sustituye lo anterior. El centro sigue marcando el ritmo de la ciudad. La Piazza Uniri sigue siendo el punto donde pasa todo. La mayoría del turismo, de eventos, de vida diaria. Lo nuevo no lo desplaza, lo rodea. Y eso se entiende mejor desde aquí. Desde arriba se ve cómo crece la ciudad. El centro concentrado, los barrios comunistas más extendidos y las zonas nuevas ocupando lo que queda. Por lo que no hay una sustitución, hay una expansión sobre lo que ya existía. Y eso explica por qué Cluj funciona así hoy. Y cuando una ciudad crece así, la pregunta no es si mejora o empeora. La pregunta es quién consigue seguir dentro cuando todo empieza a cambiar de sitio. Porque al final lo que se queda no siempre es lo que más pesa. Y lo que empuja a la ciudad hacia adelante no siempre encaja con la gente que la construyó antes. Y eso no es bueno ni malo, es lo que pasa. Cosas curiosas. De Cluj-Napoca. Hey, Esto es la estatua de la loba capitolina. La loba que según la tradición romana amamantó a Rómulo y Remo. Y este de aquí es Trajano. Y lo curioso es que esta no es original de aquí, es una réplica. Fue donada por Italia en 1921, no porque le sobraran estatuas, sino por política. Fue una forma bastante elegante de decir, vosotros venís de los romanos. Así que si necesitas un pasado prestigioso, siempre puedes pedir una estatua. La comida aquí tampoco es lo que muchos esperan. Esto no es simplemente comida rumana, es cocina transilvana. La cocina rumana es variada y pastoril, con influencias eslavas, turcas y balcánicas. La cocina transilvana tiene más platos pesados, influidos por la cultura sajona y húngara. Platos más contundentes, ahumados y un mayor uso de la crema agria, con especial énfasis en las carnes de cerdo, embutidos ahumados y algo muy parecido a la palinka, un aguardiente fuerte, diferenciándose de las zonas más mediterráneas o eslavas del sur. Uno de los platos más típicos de aquí es el barza a la Cluj, un plato que mezcla Hungría y Rumanía, que básicamente son capas de col tipo lasaña, carne y arroz. Simple pero efectivo. Aquí no vienes a comer ligero, vienes a comer y punto. En cambio, la cocina rumana destaca por las chorbas. No es lo que estás pensando, son sopas, un poco ácidas. El sarmale, que son los rollos de col. La polenta y el michi, churretes de carne a la parrilla. Y no podía faltar un buen postre, el papanasi, el postre más popular de Rumanía. Una especie de buñuelos cubiertos de crema agria y mermelada, normalmente de frutos rojos. Mera, mera, qué rico.